En primer lugar, los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad, el que tiene mayor prevalencia es el trastorno de ansiedad generalizada, pero también el trastorno de pánico, que muchas veces no es identificado ni siquiera por el cardiólogo, porque el paciente que tiene una crisis de pánico llega a la emergencia. En emergencia, el médico que no es especialista dice es crisis de ansiedad y le dan una benzodiazepina, le dan alprazolam o le dan clonazepam y le dicen evite el estrés y ponga de su parte. Es una tontería. Nadie puede evitar el estrés y lo que podemos hacer es aprender a afrontar el estrés. La Organización Mundial de la Salud durante la pandemia del COVID elaboró un manual para identificar qué es estrés y algunas estrategias para afrontar el estrés. Ese es el reto en las facultades de medicina de pregrado y de posgrado, de entrenar a los futuros médicos para aprender a afrontar el estrés de ellos mismos, porque los médicos también se enferman, somos de carne y hueso, y también para ayudar a los pacientes que llegan estresados a la consulta. Yo tengo un amigo al que quiero mucho, es mi gran amigo de la juventud, neurólogo, y él diagnostica cefalea tensional. Yo le digo, lo que tú llamas cefalea tensional en neurología, nosotros los psiquiatras llamamos cefalea psicógena, que es la expresión somática de estrés. Y probablemente ese paciente no solo tiene cefalea tensional, sino tiene un trastorno de ansiedad generalizada cuando no hay una depresión soterrada. Entonces, los trastornos de ansiedad, en primer lugar, dentro de ellos la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, pero también fobias. Fobia social, la timidez patológica y fobias específicas. En segundo lugar, y no tan lejos, las depresiones. Y cuando hablo de las depresiones, hablamos de depresión mayor, pero también hablamos de distimia, lo que antes se llamaba neurosis depresiva. Ahora el DSM, que es la clasificación norteamericana, llama trastorno depresivo persistente a una entelequia que es un sancochado, una mezcla de una distimia con una depresión mayor recurrente, lo llama trastorno mayor persistente. Y en unos años le cambiarán de nombre, pero es distimia y una depresión mayor que se reagudiza. Y se reagudiza porque la depresión tiene un componente psicológico, es verdad, tiene un componente situacional de experiencias vitales, maltrato en la infancia, una ruptura sentimental, separación del hogar, abandono del cónyuge, abandono a los hijos. La violencia hacia nuestros niños en la infancia es terrible, genera una de las causas que causa mayor sufrimiento y va a producir distimia, cuando no depresión mayor y ansiedad. Los trastornos obsesivos, que ahora están considerados fuera de los trastornos de ansiedad. Las adicciones, y en este punto quiero decir que soy un convencido que la gran mayoría de los adictos son adictos por sus sufrimientos también, pero muchos adictos llegan a las adicciones por su vacío existencial, por sus carencias afectivas, porque el ser humano, lo dice Erich Fromm, la primera necesidad del ser humano, además de respirar y de alimentarnos, es amor. Y ese amor, ¿dónde lo recibimos? En casa. ¿Quién nos lo enseña? Nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos. Y cuando un ser humano ha recibido amor, aprende a dar amor. Y en este mundo occidental de la posmodernidad, lo que está faltando es amor en la familia. Hay una crisis severa en las familias, hay una desestructuración de las familias en la que las jerarquías se han difuminado y muchas veces se asume autoridad con autoritarismo, y en una sociedad como la piurana y la peruana, donde hay mucho machismo y una sociedad patriarcal, muchas veces el varón es abusivo, no solo con la esposa, sino con los hijos. Y eso va a dejar secuelas psicológicas, va a dejar traumas. Ni qué decir, además de las adicciones, y dentro de las adicciones, ahora tenemos las adicciones al móvil, las adicciones virtuales, a los medios digitales. Ya la ludopatía clásica que existe está siendo relegada por las nuevas adicciones. Y hay otra adicción que el DSM americano no lo considera, la adicción al poder, que tiene que ver con el querer tener. El poder, en la visión de Aristóteles, era concebido como una forma de asumir una ciudadanía para servir en la búsqueda del bien común. O sea, una autoridad debería acceder a cargos públicos para servir a su pueblo y no para beneficiarse. En la visión aristotélica, la búsqueda del bien común, que en América Latina y en el mundo hay una grave crisis de poder. El poder genera una enfermedad que los griegos ya lo denominaban ubris. Decían que en la mitología griega los dioses, cuando querían perder a alguien, lo enfermaban de ubris, que es la sed de poder, el creerse mucho más de lo que se es, el emborracharse, embriagarse de poder y causar daño a su país. Ejemplos: Maduro, Ortega en Nicaragua y en muchas partes, Perú,
la señora Boluarte, que está haciendo tanto daño a nuestro país, embriagados de poder, incapaces y corruptos, porque están enfermos de ubris, que es una enfermedad espiritual que no está reconocida en la psiquiatría moderna, quiero decir, pero tiene que ver con las características de nuestra sociedad, de la llamada posmodernidad, en que hay una desacralización de la sociedad, hay un laicismo que yo he visto en Europa cuando he viajado y que me da mucha pena, porque si bien es verdad que había muchas cosas malas, errores que se cometieron, pero este laicismo al que hemos llegado, que nos aleja de Dios, explica en parte, y sin fundamentalismo, sin fanatismos, la crisis existencial de los seres humanos. Tenemos finalmente 1% de las llamadas psicosis esquizofrénicas y otras psicosis colaterales. Los trastornos afectivos bipolares, que también están aumentando. Y me olvidaba los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, para quienes nos escuchen, no son enfermedades psiquiátricas. Es una forma de ser anormal que se aparta del patrón de lo que la sociedad esperaría de cualquiera de nosotros. En otras palabras, una personalidad anormal es una personalidad inmadura. Para resumirlo, cuando le preguntaron a Sigmund Freud cuáles serían las características de una persona psíquicamente sana, dijo 2: capacidad de amar y capacidad de trabajar. Uno aprende a amar porque nos han enseñado a amarnos, lo dice Erich Fromm. Uno aprende a trabajar estudiando porque nos han enseñado viendo a nuestros padres trabajar. Y finalmente, los expertos nos dicen que hay 2 características fundamentales en una personalidad sana, normal: tolerancia a la frustración y control de los impulsos. Eso se le enseña al niño desde temprana edad. Si no le enseñas al niño que hay cosas que no debe hacer y ponerle límites, el niño más tarde, cuando sea adulto, va a hacer lo que le da la gana. Y la libertad no es hacer lo que le da la gana. Y cuando aprendes a no tolerar las frustraciones de la vida y buscar el placer por el placer, definitivamente vamos a tener personalidades anormales que hacen sufrir a sus familias y que hacen sufrir a la sociedad y al país en general. Hay diferentes tipos de trastorno de personalidad, no me voy a extender. Son las patologías que vemos y que seguramente se replican en otras partes del mundo. Complementando este diálogo, había olvidado mencionar 2 aspectos importantes que tienen que ver con las patologías que se ven en estos tiempos. Hemos pasado de un puritanismo extremo a un liberalismo sin límites, en el cual la tecnología, que debería estar al servicio de la humanidad, paradójicamente, tristemente, esclaviza a la humanidad. Yo les digo a mis alumnos que la tecnología y la ciencia no son ni morales ni inmorales. La ciencia y la tecnología son amorales. Los que somos morales o inmorales somos los seres humanos. Hoy día, niños pequeños tienen acceso al ordenador, a la computadora, tienen acceso a internet, tienen acceso a Instagram, a TikTok, a programas virtuales, sin ningún tipo de filtro. Es verdad que hay aplicaciones con filtro, pero que son usadas mínimamente. Los niños y los adolescentes consiguen sortear eso. Los padres están totalmente ciegos, no saben qué cosa ven sus hijos, que reciben una desinformación, una mala educación sexual, porque en casa no hay una verdadera educación sexual, información, y muchas veces tienen acceso a pornografía que va a ser el desencadenante muchas veces de problemas que se van a evidenciar a futuro. Adicciones al sexo, está reconocida esa adicción al sexo, el DSM lo tiene reconocido, pero también vamos a ver comportamientos agresivos como abuso sexual a los niños y a las mujeres en el mundo, y que esto tiene que ver con el abuso y la falta de control en el uso de las tecnologías. Suecia acaba de prohibir el uso de móviles y de toda tecnología en su educación, porque han encontrado que había un retroceso en la comprensión lectora y razonamiento matemático. Han prohibido el uso de móviles y de ordenadores y de laptops para que se vuelva al sistema tradicional, para que los alumnos aprendan a multiplicar sin usar computadoras o calculadoras. Y ni qué decir los padres que le dan el móvil o el celular al niño para que no llore y para que esté entretenido viendo una película, y se van y no saben que el niño está encontrando otras cosas. Por otro lado, me olvidaba decir que muchas veces tenemos los psiquiatras y los psicólogos clínicos el triste privilegio de ver personas en serios problemas de pareja, crisis de pareja de larga data, en la que sufre no solo la pareja, sino sufren los hijos. Y estos conflictos de pareja ocurren porque hay personalidades anormales o inmaduras, y porque la persona, la mujer o el hombre, cuando se enamora, no conoce en profundidad al otro, y entonces el enamoramiento es muy corto, se acortan los procesos, comienzan a convivir, tienen relaciones, sale embarazada, y después que está embarazada le dice: y bueno, ¿y cuál era tu nombre completo? Comienzan a conocerse cuando ya tuvieron relaciones, cuando ya nació un hijo. Es decir, se pone la carreta delante de los bueyes. Hemos alterado el orden. Consecuencias: van a haber peleas,
relaciones muy tóxicas con agresiones mutuas, generalmente el varón, pero también la mujer agrede más el varón en el 90% de los casos, y quienes sufren son los niños que están viendo cómo papá y mamá están como perro y gato. La Organización Mundial de la Salud llama a esto la discordia marital, en que el niño sufre porque ve cómo papá y mamá se insultan, porque las agresiones verbales son tan dañinas como los golpes físicos. Van a dejar secuelas en el alma. Entonces la pregunta, Ramón, ¿conoces algún ungüento o algún medicamento que cicatrice las heridas del alma? No hay. El trabajo es arduo. Y entonces aquí mi reflexión final a propósito de esto es: ¿la psicoterapia clásica cumplirá los requisitos para aliviar el sufrimiento del alma, o necesitaremos además un afronte espiritual para ello? Estoy convencido que el afronte espiritual es fundamental. Entonces, la humanidad está en una crisis severa. Si no, ¿cómo te explicas tanta crueldad en el mundo? ¿Cómo te explicas la crueldad del primer ministro Netanyahu asesinando a mujeres, a niños, a bebitos, porque se considera que es el pueblo elegido de Yahvé y que tiene derecho a eliminar a los gentiles, con la complicidad del mundo supuestamente civilizado, incluyendo Europa, e incluyendo España, la España que alguna vez fue católica? Más allá de nuestra fe religiosa, a mí me indigna y me sorprende la complicidad de los malos gobernantes de la Comunidad Económica Europea apoyando a los genocidas sionistas, y por supuesto el maquiavelismo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es en blanco y negro, que no es que Putin sea el malo y Ucrania sea la buena, la víctima, no. Es mucho más complejo, donde hay intereses económicos, intereses por el petróleo, por la industria del armamento. Yo no entiendo cómo España, un país civilizado, puede enriquecerse vendiendo armas. La industria del armamentismo debería desaparecer, porque mientras haya industria del armamentismo, seguirán habiendo guerras. Eso es finalmente lo que quería decir.